historia de que las únicas proteínas, las fuentes proteicas, son las fuentes proteicas cárnicas, y eso es una gran mentira. Empezamos a confrontar las proteínas. Las carnes rojas, en general, tienen entre un 18 y un 20%. Las carnes blancas de aves tienen entre un 20 y un 22%. Los pescados y mariscos tienen entre un 22 y un 24%. Y escuchen ahora la tabla de nuestras fuentes proteicas vegetales. Tenemos la soja, en grano tiene un 33%. Quiero mencionar que estos que he mencionado anteriormente, las carnes en sus escalas, todas tienen los 10 aminoácidos esenciales. La soja tiene los 10 aminoácidos esenciales y tiene un 33%. El tofu tiene un 52% y 9 aminoácidos esenciales. Y hay un aislado de soja que se saca, que viene en polvo, como una especie de harina, que tiene un 90% y los 10 aminoácidos esenciales. Luego tenemos los cereales, entre el trigo, la cebada, la avena, pues entre ellos más o menos está oscilando entre un 7, que tiene el arroz, a un 14, que tienen estos otros cereales, dependiendo las variedades. Y luego tenemos frutas ricas en proteínas, entre ellas el aguacate, que tiene, dependiendo la variedad, entre un 30 a un 35%. Y luego tenemos una planta que me mostró Josette ahora allí en su invernadero, que la trajo de la India, que tiene un 30% de esta, solamente las hojas, tiene un 30% de proteína. Luego las alubias blancas, que de todas las legumbres es la más rica en proteína. También las habas secas también tienen esta cantidad, un 25%. Como ve, solamente unas alubias blancas tienen más proteínas que todas las que tienen las carnes, las aves y los pescados. Luego tenemos la calabaza, que tiene un 28% de proteína. Todas estas tienen entre un 8 y un 9% de aminoácidos esenciales. Luego tenemos los melocotones, que tienen también proteína. Y por supuesto los frutos secos, las almendras, avellanas, las castañas, los anacardos, etcétera, etcétera, el coco, los maní, bueno, aquí le dicen cacahuetes. Todas estas tienen por encima de 30% de proteínas y todas tienen entre 9 y 10 aminoácidos esenciales. Por lo tanto, la historia que nos han contado de las fuentes proteicas se vienen al suelo, no tienen sustentación. Y ya ven, para hablar de una pequeña muestra de las fuentes proteicas vegetales, porque aquí solamente le estamos dando pinceladas. Vamos a abrir el espacio para las preguntas y esperamos poder tener la respuesta. Sí. Señor Alberto, muchas gracias por su exposición fantástica. Ante todo, le quería preguntar sobre el sésamo, que es lo que nos ha hablado, bueno, cuando he llegado hablaba de esto. Se ve que la cáscara es muy recia. ¿Cómo hay que tomarlo exactamente? Porque ha hablado en crudo, pero ¿qué hay que hacerlo luego? ¿Triturarlo para que esta cáscara se pueda absorbir, se la pueda absorber nuestro cuerpo? ¿Cómo hay que hacer esto, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Hay que decir que sobre el sésamo, como decía, es un capítulo aparte. Primero, la piel que tiene el sésamo es una piel biodegradable, por lo tanto no tiene ningún problema porque el organismo la biodegrada. Inclusive funciona como una fibra dentro del organismo. Ahora, si ustedes fritan o tuestan el sésamo, queman la molécula de calcio y queda sirviendo para nada. El sésamo, para aprovechar esta fuente potente, maravillosa que nos ha puesto la naturaleza al 100%, tiene que tomarse cruda.
y ojalá de cultivo biológico. Es la única manera de aprovecharla. Yo quería preguntar sobre los higos, que ha hablado de tomarlos frescos, pero ¿el hígado seco tiene también las mismas propiedades o pierde propiedades al estar seco? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. Hay que decir con los higos y con los frutos secos que tienen muy mala prensa, porque siempre están pensando que no como higos ni frutos secos porque me engordan. En el caso de los higos, las señoras les tienen pánico a los higos secos, pero claro, la investigación hasta ahora se está haciendo y hasta ahora podemos darles respuesta a esas preguntas. Lo primero que hay que decir es que el higo, cuando se seca, dependiendo la técnica que se ha usado para el secado, si es un secado como se hacía antes al sol, solamente se pierde un 10% de las propiedades del higo. Si se hace con aire caliente circulante, se puede perder hasta un 30% de las sustancias. Y lo que sí es muy importante decirlo es que para que no se peguen los higos, no sé si ustedes han visto que les ponen harina. Bueno, pues el higo engorda con las compañías, con las malas compañías. Un higo tomado con queso es terriblemente lo que engorda, no el hígado, sino el queso, que al unirse con el hígado se potencializa y produce que ese queso engorde. En el caso del higo convertido en torta o en tartas o en repostería, el hecho de usarlo combinado con almidones o con harinas refinadas, el higo tiene una sustancia que potencializa este tipo de cosas y se vuelve terrible para subir de peso e inclusive terrible para los diabéticos. Por eso decía, las malas compañías en este caso son funestas. Y en el caso de los higos, cuando les agregan azúcares refinados, no hay cosa más impresionante para subir los triglicéridos que cuando usted toma frutos secos o higos acompañados con azúcares refinados. Es impresionante cómo se suben los triglicéridos. Por eso yo hablaba de las malas compañías. Por lo tanto, hay que hacer un buen proceso de secamiento, el más adecuado, y no acompañar el higo con ninguna otra cosa, porque lo que engorda y lo que produce problemas, inclusive como mencionábamos de la diabetes, son las malas compañías. Sí, tenía una pregunta y la pregunta es, ¿la fruta mejor a mediodía o a media tarde o después de comer? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta y además interesante. Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante a nivel de laboratorio buscando las incompatibilidades y las frutas adecuadas dependiendo el sol. Porque es que nosotros que somos solares no comemos dependiendo del ciclo solar. Ayer se hablaba también del ciclo solar y se hablaba de una técnica, de unos ciclos, los ciclos circadianos, que hablaba el doctor Pavlovich, premio Nobel de Medicina, tal vez uno de los fisiatras más importantes que ha tenido Rusia. Y dentro de esos ciclos circadianos nosotros hemos investigado cómo se deben de tomar las frutas. Quiero comentarles que en el libro de frutoterapia, la fruta del oro de 1000 colores, por primera vez hablamos de las frutas fotónicas. Las frutas fotónicas, o sea, las frutas solares o los alimentos fotónicos. Me gustaría que se leyera en ese capítulo porque nos adelantamos a lo que de aquí en adelante se va a empezar a hablar. Entonces, como mencionaba, las frutas todas son alimentos solares y dependiendo el momento del día se deberían tomar por sus efectos asimilatorios. Entonces, las frutas más adecuadas en la mañana son las frutas ácidas y las frutas semiácidas. Luego,
las frutas más adecuadas al mediodía son las frutas proteicas o oleaginosas. Entre ellas está el aguacate, los frutos secos, el coco, la calabaza, etcétera, etcétera. Y luego, las frutas que se deben de tomar cuando ya el sol se ha ido o está para irse, o es decir, en la tarde o en la noche, son las frutas dulces. Ahora, vamos a explicar por qué. Las frutas ácidas necesitan tener el estómago vacío para que toda esa sustancia, y especialmente esos ácidos, cuando lleguen a la boca y bajen a nuestro estómago, estén alcalinizadas. Porque si estas frutas cayesen a nuestro estómago, como ocurre en muchos casos, que la gente no sabe tomar las frutas, caen ácidas, lo único que va a provocar en nuestro organismo es que se suba el ácido básico, el organismo suba la acidez y tengamos todas las enfermedades que se conocen por efecto de la acidez en nuestro organismo. Por eso es importante que las frutas ácidas se tomen en la mañana. Luego, ¿por qué al mediodía las frutas proteicas y oleaginosas? Porque son las que necesitamos que el sol esté en plena efervescencia y con los rayos más verticales sobre el planeta. Y como somos animales solares, pues necesitamos ese sol, y las proteínas son lo más solares que existen. Necesitamos ese momento para que el desdoblamiento y la metabolización de los aminoácidos de la proteína, el organismo los pueda asimilar y no se produzcan la pérdida de la asimilación, porque aquí se puede hablar de un tema económico, porque cuando se comen las proteínas en el momento inadecuado, solamente asimila entre un 10 y un 20% las proteínas. Por ejemplo, cuando usted se come un chuletón en la noche, donde suelen cenar aquí en España, pues esa proteína que usted está comiendo, en lugar de producir un beneficio, lo que eso va a reverter es en unas purinas, y esas purinas en el organismo son tenebrosas. Por eso la fuente de tomar las proteínas debe ser al mediodía, donde mejor se asimilan, donde mejor se metabolizan y donde mejor las aprovecha el organismo. Y luego, las frutas dulces en la noche, la respuesta en el laboratorio que hemos tenido es que, como todas son frutas que tienen enzimas, gran cantidad de enzimas digestivas, pues cuando nosotros nos tomamos en la noche la cena y luego nos vamos a descansar, acuérdense que nuestro organismo también duerme, nuestras células duermen, nuestro sistema basal duerme, nuestro sistema simpático y parasimpático también duerme, y baja la frecuencia, y por supuesto, si usted llega a tomar un alimento